¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día, la tarde o la noche de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben, desde el día de ayer ha llegado el nuevo mutante mensual llamado el Motín. Ya saben, su versión en oro por 3000 de oro y su versión básica por, $10. Esta es en pesos chilenos. Así que bueno, chicos, toca el video análisis que yo siempre lo subo una semana antes de la salida del mutante, pero lo he olvidado completamente. El mutante se puede decir que es tan malo que lo he olvidado, pero bueno, no es tan malo al parecer y eso es lo que haremos el día de hoy, chicos. Lo analizaremos junto a las estadísticas ocultas que posee y la recomendación de oro para aquellos, para que sepan si están interesados en comprarlos o no. Obviamente el día de mañana tendremos video comprándolo y platinándolo, pero hoy análisis, chicos. Así que mutante sable con necro, aquí como lo ven, legendario, que tiene la habilidad de fortalecimiento, el Motín, así mismo se llama, versión básica allí como lo ven, versión en orito y bueno, la versión en platino se las estaré mostrando ahorita mismo. Sinceramente el aspecto no es de mis favoritos y tampoco es de los mejores, así que bueno, gustos a cada quien, pero en realidad no me agrada, pero para gustos hay colores. Así que estadísticas, chicos, ya he dicho, sable con necro, tiene la habilidad de fortalecimiento y aunque aquí no se ve, chicos, el ataque necro es múltiple, solamente que se desarrolla al llegar al nivel 15, pero ya lo hablaremos después. Tiene una velocidad de 4 puntos bastante lento para el meta actual, 3974 de vida, y ahí tenemos un dato súper negativo. El daño individual, que es el ataque sable, que se llama lanza vigía, es de unos 1430 puntos de daño. Pero este ataque individual tiene un aumento del daño, chicos, lo cual en realidad no tiene 1430, sino que tiene un daño real de 1669 puntos aproximadamente. Creo que tiene un pelito menos, pero es las matemáticas donde me ha llegado a redondear. 1669 puntos, por lo cual, ok, hay una diferencia. Es un aumento de 220 y pico puntos, si no me estoy equivocando, solo que ahorita no estoy viendo la tabla donde anoté todo, porque me tuve que colocar en la parte de la habitación con menos eco. Pero güey, 1669 puntos de daño de individual no está mal, pero claro, hay mutantes sables que o son de más velocidad o misma velocidad que tienen ese daño. Urgan tiene 2200 de daño, misma velocidad. Lancelot tiene también 2200 de daño y es mucho más rápido. Entonces, bueno, cositas. Entonces, ahora, chicos, el ataque necro, que se llama cañoneo. Obviamente, como he dicho, es un ataque múltiple, solamente que tienes que esperar a que llegue al nivel 15 para que aumente. Esto pasa con asteroide, esto pasa con Mixologo y si no mal recuerdo pasa con el Aratomis. Así que en realidad no tiene un daño múltiple de 1430, porque si no sería una barbaridad total, sino que el daño real de su daño múltiple es de 987 puntos aproximadamente. No es mal daño, eso sería un poco más del múltiple del asteroide gestal. Para que tengan un ejemplo, pegaría un poquito más, bueno, un poco más que de múltiple que un asteroide, pegaría más de múltiple que un mixólogo de sobra. Creo que ese daño múltiple sería el del Gerald Steel Garden, esa cantidad. Disculpen si no he buscado ejemplos, pero creo que sí. Sí, aproximadamente el daño múltiple de un Gerald Steel Garden. Así que, bueno, en temas de daño no está nada mal, chicos, pero que no llegue a los 4000 de vida con una velocidad de 4 puntos, ya. O sea, ya, eso es lo peor del mutante. El mutante ya eso te indica que no va a servir. Así que F por él, F por él. Pero ok, nos falta una estadística, que es el fortalecimiento al nivel inicial, que es el nivel 4, que desbloquea las habilidades. Tiene un 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su fortalecimiento aumenta a un 25%. Es el porcentaje de fortalecimiento común, no está mal, tampoco es muy OP, pero ok, en realidad el mutante malos daños no tiene, así que tenga fortalecimiento en realidad le cae bastante bien. Pero como lo he dicho y lo repito, muy mala vida para el meta actual, que va a quedar totalmente obsoleto, chicos.
Como he dicho, obviamente Urgan otorga ese rol. O sea, Urgan, miren, pega 2000, más de 2200 de daño individual y es equitativo, la misma velocidad. El múltiple pega más, es un múltiple sable, obviamente el otro es un múltiple necro. Pero claro, Urgan, que a veces notas que tiene poca vida, tiene casi 1000 puntos más. Bueno, casi no, tiene 800 puntos más de vida y lo vas a notar un montonazo. Otro mutante súper parecido al mismo amiguito, a El Motín, sería, ustedes si lo recuerdan, ¿no? El Dissension. El Dissension es un poco más lento, tiene un pelito más de vida, claro, daño individual de 1600 y algo, casi el mismo daño, y el múltiple del Dissension es, creo que el cuarto o quinto mayor múltiple del juego, que es de esos 1150 puntos, o sea, le gana. Entonces, pero claro, un poquito más lento, pero tiene más vida, tiene absorción de vida, pero el otro tiene Forta, un poco más conveniente. Así que, pues, estarían a la par, ¿no? Ustedes qué dicen, chicos, ¿mejor Dissension o mejor el Motín? Pues yo creo que el Motín, obviamente, es un poquito mejor, pero ese no es el punto, chicos, sino que el mutante es realmente malo, no vale la pena de comprar, chicos. No desperdicien 3000 de oro por un mutante que no van a usar, y más con el meta de los Asimov, que obviamente este mutante no lo usarán ni en broma. Pero les recuerdo que tienen que estar atentos al canal, chicos, suscritos y activar la campanita, porque tendrán video platinando al mutante para que vean todas sus versiones y los ataques, y también tendrán video jugando con él en el PvP al máximo, así que campanita activada. Entonces, ahora vamos con la recomendación de orbes para aquellos interesados, chicos, porque pues yo creo que nada más tiene dos y aún así pues no va a resaltar mucho, chicos. La primera es la de velocidad, vida y fortalecimiento. Obviamente un orbe de velocidad sería lo mejor, más que todo para que no te doblegue ese molesto Gloober, no te tripliquen los 11.11 en tal caso. Así que es la mejor, en realidad el especial, el indicado es el de velocidad, el orbe de vida porque lo necesita, y otro orbe de forta pues para que por lo menos pueda intentar hacer one shots a mutantes de vida medianamente, así que de vida mediana, perdón. De resto no va a ser gran cosa. Y la segunda combinación técnicamente es idéntica, orbe de velocidad, pero aquí solamente le van a colocar 2 orbes de vida. ¿Por qué? Pues para hacerlo lo máximo posible un tanque, y bueno, más que todo para que pueda atacar 100% fortalecido o no, y ya, y no hacer más nada en la partida. Otras cositas que se pueden intentar, a lo mejor puede ser absorción forta vida, pero no lo veo en el mutante. O sea, el mutante no va a surgir por nada del mundo. Pueden probar ciertas combinaciones, a ver qué pueden intentar hacer con ese múltiple. Como lo he dicho, hay un mutante bastante parecido que es Dissension, y Dissension no se ve, así que es muy raro. Ustedes tampoco ven por allí un Urgan con escudo, que es la misma característica, ¿no? Entonces, obviamente este mutante tampoco va a destacar con otros especiales que no sea velocidad, porque Forta, obviamente que es el mejor especial del juego, ya él lo tiene, por lo menos un punto a favor. Pero es todo lo que les puedo decir, chicos, del mutante el Motín. Obviamente, pues, está Lurgan por delante, Aratomis, obviamente cualquier mutante está por encima de él. Así que una lástima. Lo tendremos como este mutante mensual del mes de junio, chicos, así que ya saben, mañana lo compraremos. Ahí está, 3000 doritos. Uf, el dolor, pero vamos a ver qué tal está en el PvP. Simplemente porque tenga la habilidad de fortalecimiento originalmente, pues se permite, ¿no? Se permite ponerle orbes de vida. Pero claro, Celsius no conoce las estadísticas de su propio videojuego, donde incluso ya hay mejores sables. O sea, si solamente lo colocas para enfrentar míticos por su primer gen y porque es individual, obviamente va a ser lo mejor. Y si lo enfrentas con galácticos, los galácticos que dominan el meta, pues no dura por la poca vida, e incluso porque le faltaría daño. Vaya locura, ¿no? Vaya locura del nuevo mutante, el Motín. Así que ya saben, chicos, aquí tienen el análisis de este mutante, sinceramente, para decirles que es malo. Ahí tienen su recomendación de orbes, las estadísticas reales para que sepan en verdad lo que pega tanto de individual como del ataque múltiple. Así que los invito nuevamente a suscribirse, chicos. No olviden activar la campanita. Les recuerdo que también pueden unirse a mi servidor de Discord, donde somos una comunidad de ya más de 5500 miembros de solo NGG. Y bueno, hay otras cositas también, pero cualquier duda pueden preguntar ahí mismo en el servidor de Discord. El canal de Discord
más grande de NGG. Y bueno, vamos rapidito amigos a los saludos. Y le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el grande y poderoso miembro del canal Extreme Game YT. Super saludo que se lleva Davey Marshall, uno más para el máster de Javier RMZ. Super saludo para la máquina de Aaron Randoms. Super saludito para ti, por supuesto, Anthony González Arellano, uno más para el nuevo miembro del canal Jesús Díaz. Mega saludo que se lleva 21 GOT, siempre activo como siempre. Y por último, pero no el menos importante, mega super poderoso saludo también para un nuevo miembro del canal. Bienvenido al Papu Bake. Así que como he dicho chicos, espero se hayan entretenido, que les haya gustado el video, que les sirva, porque es un análisis de mutante. Y bueno, que así sea. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, turn off for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's up, ride with the mob, suck a nigga, that's up, ride with the mob, suck a nigga, that's up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave.